Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Silvana y hoy les traigo un nuevo video al canal. Desde ya quiero agradecer a todas esas personitas que se están suscribiendo, que le dan dedito arriba y que comentan en cada uno de los videos. La verdad que eso me motiva a seguir subiendo este tipo de contenidos al canal. Desde ya les invito a prepararse un café o un té porque mis videos suelen ser largos. Bien, como les había prometido en el video anterior, vamos a seguir hablando de química cosmética. Pero la química cosmética que les traigo en general en los videos son para que ustedes puedan aprender o a entender qué es lo que tiene el producto, ¿sí? ¿Por qué tengo atrás en mi crema de noche? ¿Por qué tienen ese tipo de ingredientes en la formulación? Para fabricar cosméticos o productos en general no está dirigido, ¿sí? Sino es más informativo para todo, tanto profesionales como la persona común que va y compra una crema hidratante o una crema para el cuerpo y que sepa qué es lo que está colocándose en su piel, ¿sí? Aclarado esto, vamos a iniciar con el video. Bien, les había prometido que vamos a hablar un poquito más específicamente de fórmulas, de las etiquetas, lo que nosotros encontramos. Por eso le pongo el dibujito de la lupa, ¿sí? Porque a veces vienen tan chiquititos que no vemos nada y cuando empezamos a mirar parecen letras chinas y no ¿viste como el dibujo que no entendemos nada? ¿Sí? Bueno, justamente para tratar de por lo menos ayudarles a todos ustedes que a la hora que empiecen a mirar las etiquetas en sus productos puedan entender tal vez un poquitito más, y con eso yo ya estoy feliz, ¿sí? Obviamente este video está dirigido para los cosméticos. Bien, desde ya voy a aclarar algo muy importante para mí y espero que sepan entender, ¿sí? Que como pueden ver aquí en la imagen, yo no estoy a favor de la fabricación de productos, ¿sí? Cosméticos, productos naturales que no están realizados en forma correcta, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La persona que está en su casa y empieza a querer fabricar, ¿sí? Bueno, mezclo esto y obtengo, no sé, una crema, una emulsión, un gel, un jabón, lo que ustedes quieran. Yo no estoy a favor de este tipo de práctica. Si lo voy a consumir para mí, bueno, cada uno sabe los riesgos que pueden ocurrir, ¿sí? Cada uno sabe cómo lo preparó, cómo lo realizó. Pero si estás fabricando este tipo de productos en tu casa, en tu cocina, y después los vendes, yo no estoy a favor de esto. ¿Por qué? Como pueden ver en la otra imagen, sí, bueno, este es la fabricación masiva en una industria, ¿no?, de cosmética, pero también hay ciertos, por ejemplo, farmacias que fabrican productos cosméticos. Y lo que hacen ellos es hacer como una serie de controles, tanto en el piso, en las paredes, en el aire que ingresa, cómo están vestidos, que no exista contaminación cruzada, que esté lo más, el ambiente que esté correctamente, ¿sí? Como ustedes pueden ver en las dos imágenes, hay una gran diferencia en la producción de este tipo de productos. Por eso no estoy a favor que una persona fabrique en su casa, en su cocina, y después entregue o vende los productos. ¿Por qué? Porque puede haber una contaminación. Si ustedes pueden ver, el profesional está correctamente usando guantes, la chaqueta mangas largas,
barbijo, cofia, un montón de cosas que seguramente hace al ingresar en la zona para que siga estando estéril, que no haya contaminación, ¿sí? Que en la foto de la imagen donde está la mujer en la cocina fabricando sus esencias o sus productos, no tiene ningún tipo de control, ¿sí? Si por ejemplo estaba tomando un café o si se le cayó un cabello o tiene en la mano, por ejemplo, no se lavó las manos correctamente, hay ciertos tipos de reglas o comportamientos que uno tiene que tener a la hora de fabricar los productos, ¿sí? Tanto en farmacia como en los productos para el cuidado de la piel. Por más que sean productos que no van ingeridos, van en forma tópica, estamos hablando de un órgano del cuerpo, que es la piel, que es el órgano más grande que nosotros tenemos y es el que nos protege del medio ambiente. Y si nosotros ponemos productos que no están realizados en forma correcta, no está bueno, ¿sí? Porque pueden surgir alergias, irritaciones, porque vos no sabés cómo realizó ese preparado esa persona, ¿sí? Es distinto, bueno, en el caso de la imagen ustedes pueden observar que es en una industria. En una farmacia también. En la farmacia ellos están o ya estudiaron y saben cómo ambientar por ejemplo, tal vez una habitación con los diferentes recaudos para poder realizar los productos correctamente. Así que obviamente con todos los controles de calidad que tiene estos productos que la persona cotidiana en su casa no los hace. Así que bueno, lo quiero aclarar y los quiero poner aquí para que no exista problemas después o confusiones. Bien, dicho esto, vamos a iniciar con el video, ¿sí? Porque es como yo les decía todo en un principio, todo va unido, ¿sí? El saber el porqué de las cosas está unido con, por ejemplo, en dónde se prepara, en qué envase lo coloco, por qué lo coloco. Todo esto hace a el cosmético. Y una de las partes importantes y que nos vinieron, o sea, vos que estás mirando el video, le diste clic a este video, una de las cosas importantes es lo que tiene adentro, ¿sí? Cómo está formado, esa fórmula, esos ingredientes, ¿sí? Entonces vamos a recordar lo que vimos en los videos anteriores de química cosmética, por ejemplo, la fórmula de un cosmético, que consiste en la enumeración de los ingredientes que componen esa fórmula. Cuáles eran los ingredientes o qué encontrábamos, qué componentes encontrábamos: vehículos, principios activos, sustancia fundamental, teníamos espesante, emulsionantes, conservantes, antioxidantes, perfumes, colorantes, agua, ¿sí? O alcohol en algunos casos. Todo esto son los ingredientes que tiene esta fórmula, ¿sí? Ahora, un producto cosmético puede tener entre 10 a 15 componentes dependiendo de la formulación, ¿sí? O lo que se está buscando. Y habíamos dicho que los primeros que estaban en la fórmula, cuando estaban enumerados los primeros componentes que estaban en la fórmula, eran los que se encontraban en mayor cantidad, y que los que estaban al final de la fórmula se encontraban en menor porcentaje, ¿sí? Ahora bien, vamos a pensar un poquito estas preguntas. Cuando nos ponemos a mirar la etiqueta y nos encontramos que un compuesto, un ingrediente en esa fórmula se encuentra en bajas concentraciones en la formulación, o sea que se encuentra casi al final de esa etiqueta, ¿eso significa que el producto es malo o bueno?
¿Qué creen ustedes? Y por ejemplo, si nosotros encontramos en esa formulación, en el inicio, conservantes, colorantes y perfume, ¿qué piensan? ¿Que es bueno o malo? ¿Sí? Son estos interrogantes que quiero que ustedes aprendan por lo menos a la hora de ver una etiqueta. Bien. Ahora, con respecto a los conservantes o colorantes y perfumes, estos son los alérgenos más potentes que tiene un producto cosmético, ¿sí? Yo diría que los colorantes y perfumes son los de mayor que causan alergias, pero también, si vamos al caso, son los dos ingredientes que se pueden omitir, ¿sí? No son necesarios, no influye en nada en la composición o en lo que está destinado ese compuesto. El colorante y el perfume habíamos hablado que era solamente para que tenga lindo aroma y que tengan un color bonito, ¿sí? Muchas marcas lo que hacen es, por ejemplo, ponen una marca en general como, por ejemplo, anti-age, todos del mismo color, que es como la marca, o cuando la persona mira ese producto dice, ah, esta es de tal marca y este es de tal línea, porque todos tienen el mismo color, están destinados para este tipo de personas, ¿se entiende? Pero en realidad están en la fórmula y no son necesarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente es para que se vea o que tenga un lindo color, ¿sí? Y el perfume exactamente igual, es solamente para que yo sienta un rico aroma al ponérmelo el producto. También es para enmascarar, ¿sí? A veces cuando nosotros realizamos formulaciones, los olores no son muy bonitos. A ver, muchas veces, no sé si se pusieron en la piel alguna crema, algún producto que no les gusta el olor, diciendo, ay, no me gusta, no me pongo más porque tiene un olor horrible, ¿sí? Bueno, justamente es para que tal vez el producto es espectacular, pero como a la persona no le gusta el color, no le gusta el perfume que tiene, no lo va a usar. Entonces por eso se los coloca en las formulaciones. ¿Son imprescindibles? No, ¿sí? Pero son importantes a la hora de que la persona lo utilice y lo compre. ¿Se entiende? Por eso yo los pongo como principal. Y obviamente los conservantes, ya habíamos hablado, este tema de los conservantes para mí es muy importante. O te pones conservante en el rostro o te pones los microorganismos en la piel, ¿sí? O los bichitos, para decirlo de una forma. Ahora, si en la etiqueta y en la formulación nosotros encontramos estos colorantes, conservantes y perfume, es porque se encuentran en mayor proporción, ¿sí? Entonces, si hablamos de un perfume, tal vez no va a ser para una piel sensible, ¿sí? Porque me puede afectar, lo mismo que los colorantes. Por eso a la hora de ver esa etiqueta está bueno que ustedes empiecen a mirar, a ver, ¿dónde está el colorante? ¿Dónde está el perfume? ¿Se encuentra al final de la formulación o están en el medio? ¿Se entiende? Ahora, con respecto a la otra pregunta de que si los ingredientes o los principios activos, para que ustedes los puedan entender, se encuentran al final de la formulación, ¿eso significa que el producto es bueno o malo? Depende. ¿Qué quiere decir? Depende del principio activo o de la sustancia fundamental que estamos hablando, ¿sí? Por eso aquí les traigo un cuadrito para que ustedes puedan mirar que dependiendo de la sustancia fundamental que nosotros vamos a utilizar, hay un porcentaje permitido de uso. ¿Qué significa? Hay un mínimo y un máximo que se puede usar de esa sustancia fundamental. ¿Por qué? Porque si se encuentra en mayor proporción o en mayor porcentaje en la fórmula, está comprobado que causa daño o causa irritación. ¿Se entiende? En vez de realizar un beneficio a nuestra piel, puede causar daño. Por eso ustedes pueden mirar que tenés,
productos, ¿sí? Por ejemplo, el té verde. El té verde en una fórmula se utiliza solamente entre 1 al 5%. ¿Qué quiere decir? Que necesita 1% para que realice su efecto, como mínimo, y un 5% como máximo, porque si no puede tener efectos adversos. ¿Se entiende? Vitaminas. Fíjense en el cuadrito que las vitaminas están entre 0,5 a 5% del porcentaje de toda la fórmula. Segundo cuadrito que está al final tenemos la niacinamida, que se encuentra en la formulación entre un 2 a un 5%. Un 2% estamos hablando de muy poquito, ¿sí? Y un 5% como que en su forma máxima o potencia. Si nosotros tenemos un producto que se encuentra en mayor concentración que esto, tal vez la niacinamida va a hacer un efecto contrario a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, nos puede irritar, ¿sí? Nos puede molestar, nos puede, no sé, realizar una alergia. Los efectos adversos de cada uno de los productos no lo sé. Sí, eso ya tendrías que mirar en un, por ejemplo, vademecum, y mirar, por ejemplo, los efectos adversos en altas concentraciones de tal producto. Yo quiero que ustedes aprendan que no importa, diríamos, que el principio activo se encuentra al final de la formulación, sino que lo importante que ustedes tienen que ver cuál es el principio activo y cuál es su mínimo y cuál es su máximo en permitido, ¿sí? También hay a veces que, por ejemplo, si ustedes pueden observar, no sé, vamos a dar un ejemplo, niacinamida que estábamos hablando. Si en su formulación hay menos del 2%, hay en un 1%, es porque no va a realizar el efecto. ¿Tiene ese compuesto? Sí tiene. Entonces en la etiqueta ellos pueden poner que tiene ese principio activo, pero en realidad no tiene la cantidad del principio fundamental o esa sustancia fundamental. Ese porcentaje no es suficiente para realizar la acción que nosotros buscamos. ¿Se entiende? Es lo mismo pero mirado de dos formas distintas, ¿sí? Que se encuentra al final no significa que el producto sea malo, ¿sí? Depende justamente de cuál es su máximo y mínimo permitido en esa formulación. Ahora, si ese principio fundamental tiene menos porcentaje que lo permitido, entonces sí estoy en presencia de que ese producto es como que no me va a hacer nada, ¿sí? Entonces no es bueno. ¿Se entiende? Espero que se entienda. Ahora bien, voy a dar muchos ejemplos y voy a ir mostrando, porque en todo este tiempo estuve hablando en forma general de lo que era, por ejemplo, un gelificante, un espesante, que los antioxidantes. Estuve hablando, pero no he dado muchos ejemplos de estos componentes en esta formulación, ¿sí? Ahí, por ejemplo, tienen una lista de sustancias viscosantes que se pueden encontrar o los más comunes que se pueden encontrar de sustancias viscosantes en una fórmula cosmética, ¿sí? Tenemos la goma arábiga, la goma axántica, tenemos carboximetilcelulosa, tenemos un montón. Si quieren pueden parar, sacarle foto para que ustedes le vayan guardando, entonces cuando miren, ¿sí?, en sus ingredientes dice, ah, cierto, esta sustancia está aquí porque es un viscosante, ¿se entiende? Ahora en el otro cuadrito que les puse los gelificantes, ¿sí? Tenemos de un lado tenemos los que son naturales y sintéticos del otro lado. En naturales tenemos de origen animal, vegetal y mineral, ¿sí? En los animales, por ejemplo, tenemos la caseína,
gelatina, lecitina, y al lado de este cuadrito tenemos que gelifica en presencia de ¿qué? Disminución de la temperatura en el caso de estos gelificantes de origen animal. Cuando disminuye la temperatura, estos compuestos gelifican. En el caso del vegetal, cuando están en presencia del agua o calcio, gelifican. Que tenemos, por ejemplo, el almidón, los alginatos. ¿Se entiende? Y lo mismo pasa con el de origen mineral, ¿sí? La bentonita o el sílice, que gelifica en presencia de agua y electrolitos. Entonces, cuando tenemos un gel y tenemos este tipo de ingredientes en su composición, estamos sabiendo que si está el agua y tenemos, por ejemplo, el almidón, es porque juntos hacen que se gelifique, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en el caso de los sintéticos, que son los mayor usados en la mayoría en general, tenemos cuando aumenta la temperatura, ¿sí? Y aquí tenemos diferentes ésteres de celulosa, tenemos polímeros, bueno, un montón de principios activos. Creo que con esto ustedes pueden ir teniendo un poquito más idea de qué ingredientes tiene su producto cosmético. Como pueden ver, hay un asterístico que te dice que gelifica en frío o en caliente. Ahora, agentes humectantes que se utilizan en cosmética. ¿Sí? Aquí les di un ejemplo de agentes humectantes, agentes emolientes y los agentes oclusivos. Bien, los más comunes de agentes humectantes que vas a encontrar en esa etiqueta tenés el urea, propilenglicol, tenés la glicerina, el glicerol, sorbitol, ¿sí? Todo esto se utilizan como agentes humectantes. Ahora, cuando hablamos de agentes emolientes, que son los que suavizan y humectan, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el propilenglicol, ¿sí? El glicerol, tenemos emolientes y protectores como el isopropilo, ¿sí? Los ésteres de triglicéridos, los ácidos grasos, fosfolípidos, ¿sí? Aparte de emolientes, son protectores. O, por ejemplo, tenés emolientes secantes, que tenemos el palmitato de isopropilo, entre otros, ¿no? Ahora, cuando hablamos de agentes oclusivos que utilizamos en general, los que se encuentran en las fórmulas, tenemos aceites de hidrocarburos o de ceras, alcoholes grasos, tenemos ésteres de ceras, fosfolípidos, tenemos un montón de compuestos. En general, oclusivos: vaselina, aceite mineral, parafina, las siliconas, alcohol cetílico, ¿sí? La lanolina, cera de abeja, colesterol. Todos estos, cuando vemos en una formulación, es porque son oclusivos. Es más, ustedes se van a dar cuenta que muchos de los ingredientes pueden ser tanto oclusivos como humectantes o emolientes, ¿sí? Es como que algunos tienen como varias propiedades. Bien, ahora, había dicho de las siliconas como oclusivo. Los derivados de silicona, como por ejemplo la dimeticona, que son los más usados, ¿sí? Tienen una ventaja frente a los otros que estuvimos nombrando cuando hablamos de oclusivo, es que no aumentan la temperatura en la piel y hacen que se forma como una película que permite que respire, ¿sí? La piel.
Entonces habíamos hablado de las siliconas, ¿sí? Como oclusivos. La verdad que las siliconas en el mercado en general como que son muy atacadas, ¿sí? Pero las siliconas en general, habíamos dicho, que protegía, diríamos, la barrera, y también permitía a que respire la piel, mejorando la durabilidad, ¿sí? Y obviamente la eficacia de las formulaciones cosméticas en general. Aumentando también, las siliconas aumentan la humectación y la hidratación cutánea. Como forman esta barrera, ¿sí? Hace que se mantenga más la hidratación y la humectación en la piel. Bien, no dejan un residuo oleoso ni pegajoso, y cuando tocas tiene como ese toque seco y fresco que cuando nosotros nos ponemos un producto y sentimos esta sensación, es porque ese producto tiene siliconas. Cuando nos tocamos y sentimos suavecita la piel, es por las siliconas. ¿Se entiende? Ahora, justamente cuando para las pieles que no utilizan aceite, sí, que dicen que son libres de aceite, generalmente tienen en su composición siliconas. Bien, tienen una gran capacidad viscosante y la facilidad de ser incorporadas en diferentes formulaciones, tanto faciales, corporales, capilares. En todos los productos o ingredientes van a encontrar siliconas, a menos que digas libre de siliconas, seguramente ese producto cosmético tiene siliconas en su formulación, ¿sí? Y aquí les nombré un poquito de los diferentes o las diferentes siliconas que se puede encontrar en una formulación cosmética, y también los blends de silicona. Tenemos los más conocidos, los dimeticona o dimeticone, ¿sí? Y al lado pueden ver la dosis que generalmente se encuentran, de 0,1 a 5%, dependiendo de la silicona que se va a utilizar, ¿sí? Ahora, habíamos hablado de las sustancias tensioactivas, emulsionantes, que se encuentra que son importantes justamente para formar una emulsión o para unir, por ejemplo, dos fases para formar un compuesto, ¿sí? O un preparado cosmético. Acá les traje algunas de las más conocidas o las más utilizadas, para que ustedes puedan entender, o cuando lean en su etiqueta puedan entender de qué estamos hablando. Por ejemplo, si en tu etiqueta tiene cetil alcohol, es porque es se lo utiliza como un tensioactivo emulsionante, ¿sí? Aquí seguimos con el glosario de sustancias tensioactivas y emulsionantes, diferentes cuadritos. Por ejemplo, tenemos en el cuadrito pequeño, donde ustedes pueden ver que tienen, aparte de emoliente, tienen la acción humectante, este tipo de tensioactivos, ¿sí? El propilenglicol, tenemos el isoparafina, el isopropil-lauril, ¿sí? Tenemos un montón de tensioactivos y emulsificantes que vamos a encontrar en esta fórmula cosmética. Otro de los ingredientes que encontrábamos en la formulación eran los antioxidantes. Ya había hablado un poquito de los antioxidantes y les había comentado que en uno de los videos les había comentado que estos antioxidantes, aparte de ayudar, habían algunos que
no solo eran antioxidantes para la piel, sí, como principio activo, sino que también ayudaban a proteger los componentes de esa formulación, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los antioxidantes, que son indispensables para proteger los componentes lipídicos, sustancias que previenen el deterioro del medio de la oxidación. Nosotros habíamos dicho que justamente estos antioxidantes ayudaban a que no se oxide. Si por ejemplo un producto se oxida, cambia su color, y obviamente el oxígeno está en el aire. Entonces necesitamos este tipo de antioxidantes para que justamente se mantenga ese preparado cosmético, ¿sí? Generalmente estas sustancias conservantes no ejercen ninguna actividad en el epitelio, ¿sí? En la piel. Pero habían algunos, bueno, en este caso por el porcentaje que se encuentran, ¿sí? Bueno, ahí les puse para que tengan una idea que cuando están en este porcentaje diríamos, son los antioxidantes que protegen al compuesto o al preparado cosmético, no para que sea utilizado en la piel. No sé si, o sea, serían como llamado, en vez de antioxidantes, que serían como un principio activo, sería llamado conservantes antioxidantes. No sé si me explico. Cualquier cosa, igual vayan y miren el video donde estuvimos hablando de antioxidantes. Igual acá está bueno que les traigo el porcentaje, que bueno, en este último tiempo estuve haciendo diferentes cursos, leyendo y aprendiendo un montón, obviamente. Y bueno, en uno de estos cursos que me dieron, logré tener los porcentajes en las formulaciones. Abajo pueden ver, sacado de un libro, ¿sí? Lo remarqué para que ustedes puedan ver que son conservantes antioxidantes, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Retrasan el efecto del oxígeno del aire. ¿Se entiende? Porque si se oxidaba, cambiaba el color. Y teníamos acá los diferentes antioxidantes, el compuesto, el porcentaje y los potenciadores. Los antimicrobianos, lo pongo en rojo. Ay, Dios. Bueno, los antimicrobianos en general están destinados para prevenir la contaminación del producto por medio de bacterias, levaduras, los hongos, ¿sí? Dentro de los márgenes de utilización, los autorizados por el ANMAT, ¿sí? No se ha comprobado que sean perjudiciales para la salud, ¿sí? Por eso se usan este tipo de conservante en pequeñas concentraciones. Es lo mismo que habíamos hablado al inicio del video. Si nosotros teníamos un principio activo que es bueno para la piel, pero se encuentra en porcentajes elevados, me está haciendo un daño, ¿se entiende? No significa que el producto sea malo, sino que la concentración no es la adecuada. Lo mismo aquí pasa, ¿sí? Los antimicrobianos se necesitan en muy poquita concentración para tener su efecto. En este caso tenemos los más utilizados, el propilenparabeno, los parabenos en general, ¿sí? Tenemos también alcoholes que son usados como antimicrobianos. Después abajo, en verde, los puse, son los antioxidantes que se utilizan en forma natural, pero ojo, son coadyuvantes de los anteriores que mencioné. ¿Qué quiere decir? Yo utilizo un conservante de los que están en rojo, ¿sí? De alguno de los rojos, no puse todos, puse algunos, pero por ejemplo, del propilparaben, ¿sí? Y de coadyuvante como conservante natural le pongo, por ejemplo, la cúrcuma. ¿Se entiende?
por sí solo estos conservantes de naturales, botánicos, ¿sí?, que tienen esa acción de conservantes, no son tan potentes, son ayudantes a los demás conservantes, ¿sí? Ya habíamos hablado, dependiendo de cada conservante, tenía como un rango de lo que actuaba, no todos actuaban para todo, ¿sí? Teníamos los de alto espectro y los de bajo espectro. Entonces, obviamente, si yo me pongo un conservante que es de bajo espectro, por ejemplo, o por las bacterias y levaduras, y no para los hongos, entonces me pongo, y puede ser que ese producto se pueda contaminar con hongos, ¿sí? Porque no tiene ese conservante acción sobre todos los microorganismos, ¿se entiende? Por eso es muy importante tener un conservante adecuado. Cuando tiene un conservante adecuado, ese preparado, tanto la crema o lo que ustedes quieran, puede ser que termine su fecha de vencimiento y siga estando en buenas condiciones, y eso es gracias a los antimicrobianos, que serían los conservantes, y gracias al cuidado que uno tuvo para mantener ese producto. Si yo le metí los dedos, es obviamente que lo estoy contaminando, ¿se entiende? Pero si yo tuve todos los recaudos de usar una espátula, no meter los dedos, dejarlo en una temperatura adecuada, ¿se entiende? Todo esto ayuda a que esos conservantes mantengan el producto en forma correcta. Aquí les dejo otro cuadrito de conservantes antimicrobianos, ¿sí? Y para que tengan un poco de justamente lo que estábamos hablando recién, ¿sí? Fíjense su acción que tiene, acción y observaciones. Algunos, por ejemplo, son solamente para hongos de amplio espectro, tenemos solamente para bacterias gram positiva. Bueno, en general son todos de amplio espectro los que están aquí, pero bueno, quería que ustedes vean esto, ¿sí? Creo que en el cuadrito de uno de los videos de química cosmética, cuando hablábamos de conservantes, ahí tienen unos que no son de amplio espectro, para que ustedes puedan mirar. Si ustedes ven, es más, muchas veces se van a encontrar que en un preparado cosmético van a tener 2 o 3 conservantes, y esto es justamente porque ese conservante actúa tal vez para las bacterias gram positiva, para los hongos, ¿se entiende? Por eso tienen diferentes tipos de conservantes. Cada conservante va a actuar en diferentes, evitar la contaminación de diferentes microorganismos, ¿se entiende? Y bueno, lo que todas queríamos empezar a ver, fórmulas, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de una fórmula de gel conductor, ¿sí? Que se utiliza para equipos, ¿sí? Por ejemplo, el gelificante que está aquí, ven que el Carbopol tiene un R. Ese R, cuando aparece en la fórmula, es porque está registrado, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, gelificante, electrolito, humectantes en la formulación. Acá tienen 2 conservantes. El vehículo, que en este caso es el agua destilada, que si ustedes miran dice cantidad suficiente para 100. En este caso tiene porcentajes en esa fórmula, ¿sí? Cuando yo miro tienen porcentaje. Habíamos dicho que generalmente el que más contenido va a tener en una formulación es el que está primero en la fórmula, ¿sí? O en la etiqueta. Bueno, este es distinto, este es una fórmula. Generalmente vos pones los diferentes porcentajes o activos, ¿sí?, en la formulación, y al final pones, por ejemplo, el agua destilada, que es el que hay mayor vehículo, o sea, que se lo utiliza como vehículo en este caso y que tiene mayor cantidad, por eso cantidad suficiente para 100. O sea, es el que completa toda la fórmula,
si la fórmula tiene que tener el 100% y nosotros tenemos 1%, 2%, 5%, todo lo que sobra es del vehículo. ¿Se entiende la formulación más o menos? Aquí tenemos otras formulaciones, ¿sí? Que tenemos etanol, tenemos glicerina, tenemos metilparabenos, esencia de lavanda, tenemos un montón. En este caso también tiene cantidad en porcentaje y el agua destilada hasta el final justamente cantidad suficiente para 100. Entre paréntesis tiene excipiente junto con el alcohol. El alcohol está arriba. ¿Vieron? El alcohol que está en 30% junto con el agua destilada que está en un 65,5% de toda la fórmula. O sea, ese preparado que yo tengo ahí en esa fórmula me está diciendo que más del 95% de toda esa fórmula es del excipiente, es agua y el alcohol. ¿Se entiende? Y en el caso, por ejemplo, del etanol, es un excipiente, obviamente es un excipiente, también se lo utiliza como antiséptico en la fórmula. Después tenemos el lauril sulfato sódico, que se utiliza como detergente, ¿sí? El que limpia, ¿sí? Después otro correctivo tenemos la glicerina, que es un hidratante, humectante, porque tiene una gran cantidad de alcohol, entonces le agregan un poquito de porcentaje de hidratante humectante para que, bueno, no reseque tanto la piel. Después tenemos perfumes, colorantes, el azul de metileno y bueno, el antimicrobiano que aquí está es el metilparaben. Que se vaya entendiendo, les puse en este caso porque me han estado pidiendo cantidades, entonces bueno, busqué estas fórmulas que tienen porcentajes y cantidades para que ustedes entiendan a la hora, que son dos fórmulas completamente distintas. Estas fórmulas son las que generalmente se utilizan a la hora de fabricar el producto, ¿sí? Es lo que la persona tiene y la fabrica, sabiendo la cantidad y para qué sirve. Ahora, la que nosotros encontramos habitualmente en el producto está puesto de otra forma. Eso lo habíamos hablado, creo que en el primer video de química cosmética. Si quieren ir, vayan, miren ese video, así. Igual acá abajito en la cajita de información les voy a dejar el link de los 4 videos o de las 4 partes de los videos de química cosmética para que puedan mirar si se perdieron alguno. Y obviamente complementar con esto, porque aquí estoy dando los ejemplos de los ingredientes que se encuentran en cada uno o para que van usando para que tengan un poco más de idea. Ahora, acá abajo en el que está rosadito es una fórmula de una crema nutritiva de día, ¿sí? Y ahí pueden ver que uno, aparte del agua, que es el excipiente, otro vehículo que se utiliza como emulsionante también para crema es el Neo PCL, ¿sí? Autoemulsionante, está en un 25%. La manteca de karité, que se utiliza como emoliente, bioestimulante y también como protector solar. Ahí tenemos 2 marcas registradas que son conservantes. Uno es antibacteriano y el otro antifúngico. Es lo que habíamos hablado anteriormente, que a veces en una formulación hay diferentes conservantes porque cada uno actúa en diferente microorganismo, en este caso en hongos y el otro en bacterias. Y el emoliente de esta formulación es el miristato de isopropilo y tiene perfume. Para redondear y terminar con todo esto de ejemplos de las formulaciones, aquí les traigo una fórmula, ¿sí?, de una emulsión anti-age que se la vende en la etiqueta como para pieles sensibles. Analizando, este tipo de etiquetas son las que vamos a encontrar generalmente, ¿sí? Entonces, aquí al costado les puse en rosado, enumerado todos los componentes y para qué está
en esa formulación. Por ejemplo, el agua habíamos dicho que era el excipiente, era el solvente, se lo utiliza como el solvente de la formulación, ¿sí? Tenemos la glicerín, que es tiene una acción de hidratación y oclusiva, ¿sí? Tenemos el aceite mineral, tenemos trietanol amine o amina, que es el ajustador de pH o para espesar las fórmulas cosméticas. Acá ya tenemos un espesante. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque teníamos agua. Tenemos que buscar que esa fórmula se espese. ¿Y cómo lo hacemos? Con el espesante. Tenemos agua y tenemos aceites. Entonces lo que tenemos que sabemos que el agua y el aceite habíamos visto que no se mezclan. Si nosotros hacemos el ejemplo, ponemos en un vaso agua y aceite, no se va a mezclar. Por más que le empiece a agitar, llega un momento que se separan los dos. Entonces, para que estos dos se junten y empiecen a unirse para formar esta emulsión, ¿sí? Necesitamos los espesantes, los tensioactivos, los emolientes que ayudan a que esta fórmula, a unir el agua con el aceite que se encuentra en ese preparado cosmético, ¿sí? Eso lo vimos en uno de los, creo que en el video número 2 o la parte número 2 de química cosmética. Vayan y miren y ahí les explico un poquito cómo funciona cada compuesto, ¿sí? Tenemos el ácido láctico, ¿sí? Que es un regulador de pH, ayuda a suavizar la piel, retiene la humedad de la piel, es muy lindo, ¿sí? Pero ahí después voy a explicar por qué lo puse en rojo. Tenemos urea, humectante, regulador del pH, ¿sí? Tenemos otro tensioactivo, emoliente, tenemos aceite de jojoba, tenemos la dimeticona, que acá tenemos silicona, que es oclusivo, ¿sí? Tenemos otro tensioactivo y emoliente, que es el isostiaric ácido, ¿sí? El ácido isostiárico. Tenemos conservantes, el metilparabeno, perfume. Fíjense que aquí lo remarqué porque está en la mitad de la formulación. ¿Se acuerda que al principio habíamos dicho que los que se encuentran en los primeros, fíjense que este es otro tipo de fórmula, que es la fórmula que nosotros veníamos hablando, ¿sí? Que los que se encuentran en los primeros, en esa formulación, los primeros 5 en esa formulación, son los que hay mayor concentración, ¿sí? En ese cosmético. Y los que están al final son los que tienen menor concentración, y que generalmente los que tenían menor concentración eran los conservantes, los colorantes y los perfumes. Pero en este caso se encuentra a mitad, el perfume, ¿sí? Se encuentra a mitad de esa formulación. ¿Se entiende? Ahora, tiene un montón, tenemos bueno, tenés el retinol, tenés el aceite de germen de trigo, tenés aceite de aguacate, tenés aloe vera, tenés un hidrolizado de colágeno, tenés la vitamina E, tenés un montón de principios activos muy hermosos, el aceite de jojoba que habíamos dicho, tenemos un montón de principios activos aquí, ¿sí? Tenemos la lanolina, que es oclusivo. Bueno, al final, por ejemplo, el que tiene ese numeritos, cuando tiene ese tipo de numeritos, generalmente son colorantes. Pero aquí en esta formulación hay otro colorante, que es el caramel, en este preparado, ¿sí? Ahora bien, me decís, bueno, acá desglosé uno por uno, es muchísima la fórmula, si justamente elegí esta fórmula, para que ustedes puedan entender, ¿sí? Que tenemos un montón de principios activos, tenemos los principios activos que son oclusivos, que son humectantes, hidratantes, tenemos, bueno, el humectante y regulador de pH como la urea, ¿sí? Tenemos los emolientes, los tensioactivos,
que los reguladores de pH para formar este preparado, esta emulsión anti-age para pieles sensibles. Ahora, esto es lo que dice la etiqueta, ¿sí? Y esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan, que vayan y empiecen a mirar sus productos, porque en la etiqueta a veces son mentirosos, ¿sí? ¿Es un producto anti-age? Sí. ¿Por qué? Porque está en azul aquí abajo, pueden ver lo que les remarqué. ¿Es para pieles maduras? Sí. ¿Son para pieles alípicas que son secas? Sí. Son para pieles muy deshidratadas. Pero lo que está mal aquí en esta formulación es que me venden que es para una piel sensible. Y no es para una piel sensible. ¿Por qué? En primer lugar, tenemos perfumes en la mitad de la formulación. Tenemos el conservante también a mitad de la formulación. Tenemos colorantes, más el perfume que me está diciendo que tiene mucha cantidad de perfume. Y arriba les puse que tenemos el ácido láctico. El ácido láctico se encuentra en mayor cantidad en la formulación. Está en uno de los primeros en la composición. O sea que tiene un porcentaje mucho. Y encima le sigue la urea. El ácido láctico junto con la urea, ¿sí? Lo que hace es justamente que este preparado pique un poquito. ¿Se entiende? Entonces, para pieles que son muy sensibles, ese picor va a ser mucho. Ahora, generalmente las pieles sensibles o las pieles que les pica mucho un producto, ¿sí? Es porque tienen la barrera de la piel permeable, ¿sí? Está rota, no está en buenas condiciones. Entonces, como esa barrera no está en buenas condiciones, cuando nosotros ponemos un principio activo, se va a sentir, se va a irritar y tal vez se va a poner mucho más rojita, ¿sí? Hay pieles sensibles que le pica pero desaparece y ya terminó la sensación, pero hay otras pieles que son extremadamente sensibles que este tipo de preparado tal vez va a ser mucho. ¿Se entiende? En vez de hacerle un bien, le está haciendo un mal. En mi caso, yo por ejemplo tengo rosácea. Yo utilizo cremas que tienen con bastante urea, pero justamente porque yo tengo la piel muy deshidratada y necesito ese aporte de hidratación, ese aporte de restablecer esa piel, ¿sí? Pero bueno, hay pieles que este tipo de productos, por ejemplo, les va a picar y al final se van a poner mucho más irritadas y al final no van a querer ponerse el producto. ¿Se entiende? Por eso remarqué que hay diferentes conservantes, tenemos colorantes, tenemos el perfume a mitad de la formulación y el ácido láctico con la urea al inicio de la formulación. Entonces este ácido láctico junto a la urea, obviamente, si hubiera estado la urea, bueno, pasable, pero como ya está el ácido láctico es como que pica. Entonces en la etiqueta te vende que es para pieles sensibles, pero nosotros cuando empecemos a mirar las etiquetas vamos a notar que si tiene mucha concentración de perfume, tenemos por ejemplo el ácido láctico en su formulación, mucho colorante, es porque tal vez ese producto no va a ser tanto para pieles sensibles. Este preparado, una de las compañeras cuando estuvimos en un curso de química, había dicho que es un ideal hermoso para, por ejemplo, una emulsión para el cuerpo. Sí, es espectacular, pero de lujo porque tiene muchos principios activos. Habíamos dicho los principios activos que tenía. Bueno, la glicerina como hidratación, ¿sí? Teníamos la urea humectante, el aceite de jojoba, teníamos el aceite de germen de trigo, teníamos el aceite de aguacate,
teníamos alantolina, teníamos aloe vera, tenemos hidrolizados de colágeno, tenemos la vitamina E, tenemos un montón de principios activos en esta formulación. Espero que les haya gustado este video, ¿sí? Porque la verdad que he estado estudiando y haciendo cursos justamente para poder traerles y mostrarle una etiqueta y desglosarla, y que ustedes puedan aprender un poquito mirando estos principios activos, estos componentes en la formulación. Así que con esto terminamos un poco de esto de las fórmulas. Ya iremos hablando seguramente de los diferentes principios activos y todo, pero bueno, por lo menos para que tengan una idea de las fórmulas y que tengan varios ejemplos y viendo de qué se trata, ¿no? Así que les quiero dar muchísimas gracias a todas esas personas que se quedaron hasta el final del video. Siempre son larguísimos. No se olviden que aquí siempre les dejo mi contacto, mis redes sociales, para que me vayan a apoyar, tanto de Facebook, Instagram, mi correo por si se quieren contactar conmigo. Y yo la verdad que estoy muy feliz de entregarle lo poquito que sé. Y bueno, si ustedes tienen algo para aportar y enseñarme a mí, también está genial. No se olviden de suscribirse, darle dedito arriba si te gusta esta clase de video, y nos vemos en el próximo video, que seguramente les voy a hacer un videito de algún protocolo de piel. Les mando un beso enorme, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.